Conmigo van a ver evangelismo personal y van a ver teología. Ya, esas dos materias vamos a ver. La semana pasada hablamos un poquito de lo que es este evangelismo personal, como ustedes ya lo saben, pues, y como el nombre lo indica, es de persona a persona. Esto es el evangelismo personal. No necesitamos hacer grandes cruzadas evangelísticas para poder realizar el evangelismo personal, porque está a la orden del día. Nosotros lo podemos tener con nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras familias, los tenemos ahí a diario y con ellos se puede hacer el evangelismo personal. Hablamos un poco que el evangelismo personal, pues todos nosotros somos llamados a hacerlo, no solo los pastores, los maestros, los evangelistas, sino todos somos llamados a hacerlo, según el libro de Marcos. El Señor Jesús mandó a predicar, no dice a los discípulos, solo a los pastores, sino también a todos nosotros. Ese es nuestro deber. Y ahí como vimos 7 razones por las cuales se debe evangelizar. Y algo que me llamó la atención mientras leo, se los comparto rapidito. Un fragmento de este libro dice, y llegarán, no se quedaban, dice así, mira, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, Hechos 8:4. No se quedaban esperando que las personas llegaran a los templos, iban por ellos. Yo les comentaba la semana pasada, que parece que fue en los años 80, 90, no recuerdo ahora. En Argentina hubo un gran apogeo, un gran despertar espiritual. Tanto así que en aquella época salieron los grandes predicadores, creo que fueron los 80. Entre ellos hablábamos de Claudio Freixo, hablábamos de Carlos Anacondia, grandes predicadores, y hace un tiempo atrás escuchaba un testimonio de un argentino y decían que Dante Gebel también, ¿no? ¿Mandé? Dante Gebel. Sí, en su buen tiempo, sí, ahora en la actualidad, sino que a veces habla también, pero no sé, yo mejor no lo juzgo, porque a veces yo escucho las predicaciones, sí tiene cierta parte, pero yo personalmente, respetando todo criterio, yo no escucho a ningún predicador. Créanme que yo no escucho predicaciones en YouTube. Yo lo que hago es cada día leer mi Biblia, pedirle al Señor que me dé capacidad al Espíritu Santo y ponerme a escudriñar yo mismo y hacer investigaciones. Yo no suelo escuchar, y mis predicadores favoritos en su tiempo fue, porque creo que soy maestro, es porque eso me gustaba, era Charles Stanley y Adrian Rogers. Son mis predicadores favoritos. Yo los escuchaba, muy buenos ellos, y sana doctrina. Hay otros predicadores que son más que han ido escudriñando, pero se han equivocado en varias cosas. Bueno, entonces yo les decía que había un apogeo en Argentina, pero ellos cometieron el error de encerrarse en las congregaciones, y ellos solitos se edificaban. Dice que a veces se pasaban de la liturgia y terminaban a las 11, 10 de la noche en la liturgia y salían renovados, pero de nada sirvió en el sentido de que nosotros no somos llamados a encerrarnos en 4 paredes. Somos llamados a predicar a todos lados, y eso es lo que pasó con la iglesia primitiva, que no se quedó en Jerusalén, sino que por la persecución, eso es lo que hablamos, estoy haciendo un resumen, del Sanedrín primero y luego de 400 y algo de años del Imperio Romano, pues se cumplió ese propósito de Dios, de que el Evangelio se extendiera a todo lugar, porque la Biblia dice que donde ellos iban, por la persecución, iban predicando, ¿ya? Entonces, vimos allí la semana pasada 7 razones de por qué debemos predicar. El primer punto era que es una instrucción de Dios, Él lo mandó, Jesucristo lo mandó a que tú y yo predicáramos. El segundo punto era porque el Señor Jesucristo nos acompaña en la tarea de proclamar. Yo les decía que cuando nosotros iniciamos el camino del Señor no somos grandes teólogos ni grandes maestros y no tenemos una gran capacitación porque nunca hemos predicado. Pero no sé si en algún instante, yo le decía a los hermanos la semana pasada, en algún instante, con el versículo que no sabíamos, el favorito tal vez, Juan 3:16. Con ese versículo que todos creo que nos aprendemos, a ver, uno de los primeros versículos que nos aprendemos, con ese entablamos una conversación con alguien y empezamos a predicarle, y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó, y es que aunque no sepamos tanto, pero empezamos a predicarle y empieza a salir y a fluir palabra, y no sabemos de dónde porque recién iniciamos. Entonces ahí vimos un versículo que estaba en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 20, donde dice que los discípulos iban a predicar y el Señor les acompañaba y confirmaba la predicación de ellos por medio de las señales, milagros y sanidades. Entonces hoy en día también no vamos a estar solos, pero eso no quiere decir que no debemos prepararnos, ya es diferente. Y tercer punto, no sé si eso vimos, nuestro compromiso es predicar las decisiones personales, eso vimos la semana pasada.
Lo que te vieron la semana pasada. ¿Vimos ese? ¿Cuál? Tercero no. No vimos la tercera, solo hasta la segunda. Vimos 2 puntos, sí. Ya, Son 2 puntos. vamos a la tercera, son 7 puntos. A ver, vamos a la El primero tercera. es la instrucción del Señor. Ajá, la segunda es que nos va a acompañar. Porque No no vamos a estar estamos solos. No estamos solos. Entonces nunca tengan miedo, no digan yo no puedo. Yo me da nervio, me tiemblan los Soy pies. tartamuda. Sí, soy tartamudo, no tengo intelecto. No, el Señor le va a guiar. Pero con esto no quiere decir que vamos a ser vagos también. Cuando hablo de vagos, perdónenme la expresión, pero es que ya una vez conociendo el Evangelio, ya instruyéndose cada día con la iglesia, usted sabrá que tendrá que buscar de Dios. Hoy en día usted está haciendo lo correcto, que es preparándose para ser un mejor expositor de la palabra. Amén. Entonces vamos al punto 3. Nuestro compromiso es predicar, la decisión es personal. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, versículo... Nuestro compromiso. Ezequiel 3, nuestro compromiso es predicar, la decisión es personal. Y vamos a ir a Ezequiel, capítulo 3, versículo desde el 17 hasta el 21. Amén. A ver, vamos a que alguien lo lea. Lo va a leer desde el 17 hasta el 21. ¿Ezequiel cuánto? Amén. 3, del 17 al 21. Tenemos honrando al Padre y al Espíritu. Amén. Amén. 3 del 17 al 21. Ajá. Hijo de hombre, yo te he puesto para hablar a la casa de Israel. Oirás pues sus palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el sujeto se aparta de la justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, y morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandará de tu mano. 21, ¿no? Sí, estoy 21. Pero si el justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ya. Y aquí el que está hablando, pues, es el Señor del profeta Ezequiel, ¿verdad? El título de ahí dice la atalaya de Jehová, ¿sí o no? Así dice en su Biblia. El atalaya, pues, era la persona. ¿Todos saben qué es un atalaya? ¿No? ¿Mis hermanos? ¿Alguien de ustedes sabe? La persona que lleva el mensaje. Se encuentra en los altos para poder divisar que se aproximan o cosas de guerra. Bueno, Correcto, sí, mi santo. La milicia lo ayuda. Claro, la atalaya es aquel que estaba antiguamente en la fortaleza, en los pueblos donde estaban las murallas, pues, y era el que, como dice mi hermano, pues, miraba y era el que alertaba si venía a destruir la ciudad. Ya ese era. Entonces a Ezequiel se le llama el atalaya es porque él estaba llamado a recibir la palabra de Dios y a advertirle al pueblo, porque él los mandaba, según lo que dice la Biblia, un pueblo de duro de servicio. Lo que hizo Ezequiel fue hablarles de su pecado, decirles que Dios le iba a mandar al juicio y que se arrepintieran. Ya, si ellos que se querían arrepentir, bien, y si no, pues no había problema, venía el juicio. Y eso es lo que está diciendo el texto. Le está diciendo, pues bueno, yo te mando a hablarles, háblales, diles que están en pecado, que va a venir un juicio contra ellos. Si se arrepienten, pues, si no se arrepienten, pues vendrá el juicio. El pecado de ellos será sobre, la instrucción será sobre ellos por el pecado, pero tú te libras, le dice Ezequiel, si tú hablas. Pero si tú no hablas, de ti a ti te voy a llamar a cuenta. Eso es lo que le está diciendo, ¿ya? Simplemente, ¿se me entiende hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, ni malo que me compare, pero es que eso me pasa a mí a veces. A veces nosotros andamos que predicamos y predicamos, y a veces hay un grupo de personas que le predicamos varias veces, en este caso, mis compañeros de trabajo, yo siempre ando predicando. Y en algún instante me preguntaba, yo decía, ¿pero qué les predico, Señor? Si yo estoy que les predico y no pasa nada. Pero el detalle aquí es que usted y yo somos llamados tan solo a llevar el mensaje. Simplemente eso, no importa cuántas veces sea, no importa cómo sea,
y no importa cuántos mensajes y estilos de mensajes usted le lleve, usted lo que tiene que hacer es predicar, porque a veces nosotros creemos que ya se salven, pero no es así. La Biblia dice, acuérdense que la Biblia dice que uno es el que siembra y otro es el que recoge, pero todos llevan una remuneración, sino una recompensa, tanto el que siembra como el que siembra. Entonces tal vez usted está sembrando, y llegará alguien que va a cegar. Eso significa que con la predicación de otra persona pues se va a convertir. Correcto. Entonces nosotros estamos llamados en todo tiempo entonces a predicar, porque cuando predicamos nosotros estamos enseñándole a ellos dónde están, si están en pecado o no, cuál es el camino o cuál es el fin del camino que han tomado y cuál es el camino que Dios quiere darles. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, listo. Entonces, segundo punto de por qué debemos predicar es que nuestro compromiso es predicar, simplemente eso. Nosotros no salvamos, el que salva es el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces no se canse de predicar. Si usted se ha cansado, se ha aburrido, y esto me hace acordar que no ha subido algo que está en mi suyo. Usted ya Señor, aquí ya le prediqué todo, ya no sé qué más predicarle, Señor, no, estoy cansado, yo ya he escuchado el Evangelio. No, usted síguele predicando en todo tiempo a cualquier persona, porque su deber, el de usted y de mí, es predicar. ¿Listo? Vamos con el siguiente punto, cuarto punto. Cuando predicamos el Evangelio, testimoniamos al mundo que Dios brindó una oportunidad. Para los que están anotando, cuando predicamos el Evangelio, testimoniamos al mundo que Dios brindó una oportunidad. Ay, les pido disculpas, santos, que parece que mi hermana Magallanes me pedía que subiera la imagen de la página, pero esta semana he estado un poco ocupado. ¿Testimoniamos qué? Testimoniamos al mundo que Dios brindó una oportunidad. Tuvimos un deceso en la familia y después el fin de semana pues, tuve un cambio de casa y entenderán que estas cosas son un poco complicadas, no pasan en paz. Entonces que estoy recuperando, siento que hasta de la ya se me el rostro más flácido. Sí, bueno. Entonces miren, testimoniamos al mundo que Dios brindó una oportunidad. Entonces mire, el primer punto, entonces usted y yo no solo lo entienda por clase, llévelo en su corazón y sepa que esto usted debe ponerlo en práctica. Es mandato de Dios, no vamos a estar solos. Tercer punto, pues, es un compromiso. Nuestro compromiso tan solo es predicar. Y aunque algún instante venga cansancio, desaliento, que Señor ya no sé qué predicar, no se preocupe, usted predique. ¿Ya? Díganme. Incluso en ese punto, se me venía a la mente justo esta semana vi, porque a mí sí me gusta ver en las redes, vi algo de ese tema. Había un varón que siempre le predicaba a una persona y él iba siempre contento con su Biblia, con un tratado, con algo, pero él siempre lo rechazaba, siempre no le paraba como que bueno. Y hasta que llegó un tiempo que él ya necesitaba de Dios y ella no tenía nadie alrededor y el chico como que ya no iba, pero justo él estaba lloviendo, estaba todo y fue. Y justo ahí él ya lo aceptó, lo hizo quedar a la casa y recibió a Cristo. Estaba bonito ese testimonio. Como usted dice, es verdad, o sea, aunque pasen cosas, a la final está rechazo, porque a la final hay personas que, como en su momento uno no quería saber nada de Dios, uno tiene que acordarse que así es. A veces las personas están en negación, por así decirlo, no quieren entender o no abren sus ojos, que hay vida en Jesucristo. Sí, es verdad. Es que a veces el corazón del ser humano, vimos en la clase antepasada, ¿se acuerdan? En Hamarteología, que el corazón se... Entonces, Sí, pero hay una palabra, se cauteriza. Esa es la palabra, ¿se acuerdan que vimos eso en Hamarteología? Se cauteriza. Eso quiere decir que ya como que no se siente, cuando algo está cauterizado, más que todo dentro de las mujeres, cuando le hacen no la cesárea, cuando les hacen no, la cesárea también creo. Sí, claro. Eso también. Dicen que esa parte ya no se siente, como que queda dormida, me decía alguien por ahí, una amiga, vaya dormida. Entonces ya así también pasa en la vida espiritual. Bueno, miren, cuando predicamos el Evangelio, entonces testimoniamos al mundo que Dios brindó una oportunidad. A ver, voy a leer solo un pedacito y le explico esto. Yo pues te envío el mismo libro de Ezequiel. Ezequiel dice: a hijos solo escuchen, de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor, acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. A ver. Esto significa más que escuchan, que es que Dios nos da a todos nosotros los seres humanos una cantidad de tiempo para escuchar el Evangelio.
toda persona que usted haya visto en la vida, no se le ha dado caso. Yo tengo varias personas que... Yo me acuerdo que hace muchos años atrás conocí una chica. Me acuerdo que se llamaba María Esther. Y esa chica murió a los 15 años. 15 años tenía. Mire, me dio pena. Me parece que ella se fue con esposo y la golpeaban y la mató. Pues mire, esa chica tuvo 15 años para escuchar el Evangelio, porque nadie, escuche esto, nadie se va de esta tierra sin haber escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque en toda casa hay alguien. Hay un papá, una mamá, un primo, una prima, un tío, un abuelito, Un vecino. alguien cristiano hay, ¿sí? Un vecino, alguien conocido hay. Hasta los ricos tienen alguien cristiano que les habla, tal vez el que les lava, la señora que les va a hacer el aseo de la casa, la que les lava la ropa, el jardinero, el chofer, cualquiera. Pero nadie se va de esta tierra sin haber escuchado el Evangelio. Por eso que dice el Señor Ezequiel esta parte. Entonces, todos los años que usted vea de un ser humano, hasta donde llegó, si llegó a los 50 años, Dios le permitió tener 50 años escuchando la palabra, pero si ya no se quiso arrepentir, pues es la decisión de cada quien, porque usted sabe que tenemos libre albedrío. Entonces toda persona que a la edad que muere, pues Dios le dio esa cantidad de años para que escuchara el Evangelio y se arrepintiera. ¿Ya? Entonces, hoy en día nadie puede decir, no, es que no escuché el Evangelio, por eso es que algún día, dígame mi hermano. Y se convirtió, pero no se bautizó, es salvo esa persona. Dice la Biblia que el que creyere y fue bautizado será salvo, pero ahí vienen los pero, usted tiene que ver varias cosas. Entonces que si en ese momento se convirtió y por ahí mismo murió, es otra cosa, pues. Igual la palabra también dice que el que cree en su, dice el libro de Romanos, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La oración de fe, modelo que nosotros tenemos, no es bíblica, pero solo el hecho de que el ser humano, por eso solo el detalle es que usted crea en su corazón, que usted ya sepa que él le salvó, cree en Cristo en su mente y en su corazón. Y cuando hablo de confesarlo, no significa que usted haga la oración de fe, no es eso. Significa que toda persona que ya creyó en Cristo, entonces usted empieza, la persona que empieza a decir, Cristo es el Salvador, Cristo murió en la cruz, Cristo murió por mí, aunque no haya hecho una oración de fe, quiere decir que ya es salvo, porque esa persona está confesando lo que hizo Cristo en su vida o en la vida o para el ser humano. No sé si me explico, ¿sí? Pero hoy en día, en la actualidad, que en los años, no recuerdo cuándo sacaron la oración de fe, pero se la hace es para que nosotros sepamos que ella hizo la oración de fe, pero solo el hecho de que ella crea en su corazón, entonces esa persona ya sale. Ahora, si esa persona antes de morir pues aceptó a Cristo y no tuvo el tiempo para bautizarse, pues ahí sí, ¿ya? ¿Y qué hacemos con otras personas? Pongamos que se le predica el Evangelio, aquella persona aceptó a Cristo, por ejemplo, una persona de tercera edad, y le predicamos y aceptó y nos fuimos, porque prácticamente no se vive junto a ella, sino que se vivió lejos. Y se la dejó y ya no se la siguió evangelizando. ¿Qué se puede hacer con esa persona? Pero ella ya confesó con su boca que fue salva, pero ya la persona que realmente tenía que seguir como el maestro, instruyéndola a ella para que ella siga, no fueron más. ¿Cómo es eso? ¿Sí me explico? Sí, yo lo entiendo. Pero en cambio, yo pienso que Dios es un Dios de misericordia en ese sentido. Dígame, mi Santo. No. Con respecto al hermano, pienso yo, me corrige si no es verdad, o me corrige si estoy equivocado, amén, que de un momento, cuando ya la persona acepta a Cristo, sabemos que no somos nosotros, sino que ya hay un convencimiento del Espíritu Santo en ella, y que automáticamente, si el Espíritu Santo la convenció, ella va a tener que buscar una iglesia obligada, porque no fue usted que la convenció, sino el Espíritu Santo. Entonces, si ella está en la convicción que de verdad cree en Jesús como su Salvador, el Espíritu la va a obligar, porque nosotros como creyentes no nos podemos detener en una sola persona, hay mucha gente que hay que predicar. ¿Me explico? Entonces, Amén. Yo tengo un ejemplo que ahora poco lo mismo. Por ejemplo, en mi caso siempre he orado por una persona especial, y como usted dice, a veces hoy en día hay muchas para evangelizar, ahorita por las redes sociales, y él viene de una familia que no es cristiana. Más vale, la mamá es muy católica, que coge los santos y todo por el estilo.
Y yo, sorpresa, me sorprendió que siguiendo las redes sociales del hermano José, y me dice, oye, mira, a tu vecino que se queda en una iglesia. Claro que liberal se puede decir porque se ve con pantalones, las chicas. Pero ahí viene el tema que ya sabemos que Dios es el único que nos puede salvar porque el chico es policía y el chico anda en cosas chuecas, se dice. Pero hoy en día, y yo le digo a Lalo, él sabe lo que ha de haber hecho y él sabe que el único que nos puede guardar hoy en día es Dios, porque para que haya buscado allá y está con la Biblia, y está así. Entonces, o sea, me regocijo en sí porque él sabe que es Dios el que nos puede salvar y solo Dios conoce sus pensamientos, porque hoy en día también dijo, como dijo el hermano Seno, que hoy en día también la mafia se quiere involucrar en las cosas de Dios. Digo, pero bueno, hay que seguir orando de que él se involucre porque de verdad siente y sepa que Dios es el que lo va a salvar. No sé qué estará pasando ahí, pero yo le digo a Lalo, Dios sí me había mostrado en sueños con él, venía haciendo con él, pero en realidad no sabía qué era. Cuando fue en las redes sociales, dice, mira, en TikTok, que le grita esto. Por eso a veces, sí es bueno a veces, porque es por medio también de, dice, ¿quién lo debe haber invitado? No sé, la verdad, pero de que lo vimos que está en la iglesia, aplaudiendo y orando y con la Biblia ahí, leyendo y todo. Ajá. Está en la iglesia ese que fue técnico de futbolista de Barcelona. Castillo. Sí, Castillo. ajá, ahí lo vimos, como lo de esas redes ahí. Cuando dice, mira lo que está ahí, ya estaba ahí. Pero bueno, le digo, el impío sabe que el único quien nos va a salvar es Jesús. Hasta los narcotraficantes todos saben, porque saben que la mayoría de las personas que son los grandes narcos, que son personas, gente mala, fueron cristianos un día y se apartaron, tienen familiares cristianos. Y ellos respetan, pero los que en realidad ven que son verdaderos cristianos. Sí. Ahora miren, a ver, siempre digo que no tengo todas las respuestas, es bueno discutirlo, yo voy a consultar este tema, ya, pero quiero dar 2 puntos antes de terminar, porque ya tengo que terminar este caso. Nosotros como predicadores hay que corregir algo, y eso cometimos los errores, y en misiología ustedes tienen que ver eso. Un misionero o alguien que va a predicar en un campo blanco, en una casa, algo por el estilo, no debe dejarlos abandonados, no. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que dejarlos formados y eso va a haber en misiología. Cuando les toque ver misiología, el predicador tiene que ir cierta cantidad de tiempo y tiene que dejarlos formados para que no ocurra lo que pasó con lo que dice la hermana. Usted predica, se salvaron y usted tiene que darle un seguimiento. No solo las personas que ustedes van al campo, si alguien se convirtió acá, en algunos de los lugares donde nosotros conocemos hay que darle un seguimiento porque a ellos hay que explicar. Sí es verdad que el Espíritu Santo guía, en eso no está mal. Y también Dios tiene misericordia. Pero voy a hacer la consulta por si acaso, que tiene mucha razón mi hermano Ángelo, pero que si aquella persona, pues una persona de edad, que a veces hay una persona, créanme que aquí, yo me acuerdo que venía una ancianita hace años, por ética no voy a decir su nombre, ya falleció. Pero hay personas que no tienen muchos estudios, son personas ancianitas y a veces hay que explicarles muchas cosas. Mire que mi mamá no es anciana, mi mamá tiene como 60 años y mi mamá yo a veces le predico la palabra y a veces me pregunta, yo le predico y se la trato de explicar bien y detallar el mensaje de salvación y a veces ella siento que a veces me pregunta y como que no me entiende bien. Entonces a veces la persona, imagínense una persona de más edad, mucho más edad. Entonces hay que ver y analizar esto, como cuando se analizan los matrimonios rotos o no rotos, si es que hay divorcio o no hay divorcio. Todo eso es con una pinza, hay que verlo. Un ejemplo claro, estaba recordando, no me acordaba del nombre del varón, pero en el semestre anterior vimos que Pablo hizo esa parte de sembrar en la iglesia de los Efesios, ¿no? Y quien continuó fue Apolo, ¿cierto? Entonces ahí está más o menos lo que usted dice, o sea, él dejó sembrado pero continuó Apolo. Es que siempre tienen que dejar a alguien sembrado, alguien a cargo. Es como cuando ya se siembra un campo blanco, usted tiene una cantidad de personas, usted no puede dejarlo botado. Por eso que Pablo se quedaba un buen tiempo en las iglesias, ¿se da cuenta? Dice que como una iglesia estuvo 3 años aproximadamente.
Entonces él se quedaba porque tenía que formarlo. Y una vez formado una de las personas de esa misma localidad o alguno enviado de las organizaciones que ya tenemos, entonces ahí sí, se queda alguien ya como un pastor, un obrero, y el que es evangelista o tiene ese llamado, pues continúa. ¿Ya? Pero nunca se debe dejar botar las almas. Pasó con Pablo cuando le predicó al carcelero. Según el estudio que se ha hecho, Pablo pasó un buen tiempo en la casa del carcelero. Y por eso es que el carcelero usa esa frase y dice, ¿qué debo hacer ahora? Y Pablo por eso dice, ¿crees en Jesucristo serás salvo tú? Porque él se quedó un poco de tiempo evangelizando. Y ellos fueron. Y lo que usted dice es real. Predicarle a unas personas y hacerle un seguimiento. Ese es el deber. Pero lamentablemente, como usted lo dijo antes, a veces falta también de preparación y cometemos esos graves errores. Pero lo importante es haberle predicado a esas personas, porque soy testigo. En mi trabajo había un muchacho que era bien malo de los terribles. Y el dueño de allá del consorcio sabía que yo era cristiano, entonces me dice, predica, le matamos porque ese hijo de ahí. Y se burlaban y yo les predicaba, créelo, hasta el día de hoy. Él es un siervo de Dios, su esposa y su hija, y me tienen mucha estima. Pero le prediqué un tiempo, y ayer se fue, y después volvió, pero ya un siervo del Señor. Sí. Usted está sembrando nomás, y deje que el Señor es el que salva las vidas.